vamos a entrevistar en el programa. Ajá, bueno, ya te Y cuento sobre la astronomía en el Ecuador, pues. muy bien, cuéntanos un poco, cuéntanos para empezar un poquito sobre tu persona, cómo se relaciona la astronomía contigo o cómo te relacionas tú con la astronomía Ya, y ahí vamos entrando. ok, bueno. Muchas gracias. La historia, gracias a ti, la historia empezó posiblemente, yo tendría unos 6 años, 5 o 6 años estaba en la escuela, y yo soy originario de Latacunga, una ciudad que queda al sur de la capital de Quito, junto al volcán Cotopaxi, en la serranía, ¿no? En la parte alta. Y cayó a mis manos un librito de la época, digamos, de todo lo que fue el proyecto Apolo de los años 60, ¿no? Del hombre a la luna. Entonces encontré por ahí, bueno, todas las fotos, digamos, de todas las caminatas espaciales, de la llegada del hombre a la luna, y en especial unas fotos de nebulosas, sí, de las constelaciones, y desde ahí nació, pero el gusto, el interés por la astronomía, y nunca me ha abandonado desde esa época. Ya hace Qué como bien, posiblemente unos felicitaciones. 50 años, ¿sí? Y ha sido ese gusto y hemos estado con los astrónomos aficionados de forma profesional y tratando justamente de imbricar todo lo que significa, digamos, la astrofísica, las ciencias básicas con el desarrollo del país. Entonces, eso ha sido, digamos, la historia, así, y lo interesante, unos amigos me decían, pero bueno, una cosa es ver el cielo, ¿no? Que es lindo. Sí, pero otra cosa es hacer modelos matemáticos ya complejos. Bueno, digo, el gusto está en todo lado, no solo viendo, sino en la parte teórica, en la parte instrumental. Entonces es un gusto, digamos, así que en lo personal me ha acompañado y me gusta compartir con las personas, en especial ahora con los chicos que vean al cielo, que les guste la ciencia, en especial a las niñas. Aquí tenemos una población indígena, tenemos indígenas y en especial también en estas, en las comunidades indígenas que tienen unos cielos espectaculares, a propósito, aquí en la serranía, en el Ecuador, que participen en la ciencia, que gusten y que sea justamente ese un apoyo también para lo que es el desarrollo, ¿no? Que esa es otra parte de lo que me ha tocado trabajar. Y también tu formación es en ciencias de física, es en astrofísica, tienes Sí, un doctorado. justamente, o sea, Cuéntanos, tengo la maestría en astrofísica, digamos, una la, maestría, ¿cómo no? En sí, la astrofísica. carrera ha sido en astrofísica, pero también en la parte de ciencias sociales. He sido profesor de física y matemática y en la parte de psicometría. Ahora trabajo en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y tratando también de unir esta parte de lo que tiene que ver con la calidad de la educación, como te digo, el desarrollo, y ha sido también a la par. Mi padre en La Tacunga trabajaba en el Banco Nacional de Fomento, una institución del Estado en donde se daba créditos para microempresas, para desarrollo, digamos, para las comunidades indígenas, digamos, una familia que se compre una vaquita, digamos, para el desarrollo agropecuario. Y en esa le acompañaba yo siempre, pues cada vez que podía, las vacaciones a mi padre, y haber visto una escuelita en la cordillera de Chuchilán, eso queda cerca del volcán Quilotoa, en donde no tenían pizarra. Y los niños, sí, escribían digamos, en la arena, sus letras, sus números. Entonces, esa también ha sido otra de las situaciones, digamos, que no, existe, digamos, en toda Latinoamérica, la cuestión de pobreza e inequidad, de tratar de resolver ese problema. Entonces, digamos, mi vida, mi quehacer ha estado relacionado justamente con tratar de unir esas dos cosas, el gusto por la astronomía, las ciencias básicas, y por otro lado también el desarrollo del país, el, lograr que haya buenas escuelas de calidad en donde los niños aprendan muy bien y salgan adelante en sus comunidades, en sus familias y hagan lo que quieran, la carrera de sus sueños. Ya te voy a comentar algunos casos, mi estimado Edgar. ¿No, no? Y durante ese tiempo, tú, ¿cómo te ha ido con la enseñanza? ¿Cómo ha sido la recepción de los niños hacia esas enseñanzas del espacio? ¿Les Verás, gusta? te cuento una situación de que daba clases de física en un prestigioso colegio en la capital, en el Colegio San Gabriel, y era un profesor exigente, pues, ¿no? O sea, de física, física les daba en ese entonces, al equivalente cuarto grado, lo que es primer año de bachillerato, de 15, 16 años más o menos los chicos, ¿no? Adolescentes. Y eh,
los problemas, recuerdo que les resolvíamos, eran problemas complicados de ingreso a la universidad, ¿no? Exigente, digamos, aquí tipo prepolitécnico que se llama. Y recuerdo justamente que tenía un alumno que no podía quedarse muy tarde, sus padres hacían la rural, es decir, eran médicos que estaban ya en su último año, tenía que eh, ir por lo menos unos 50, 60 kilómetros, no podía quedarse hasta muy tarde, venía muy temprano. Bueno, y siempre estábamos en contacto, digamos, con estos alumnos hasta que cuando estaba en la Universidad Católica, como profesor, recibo un mail de la NASA. Y justamente este alumno me dice, Eduardo, gracias por sus clases de física. Usted nos hablaba mucho de astronomía, de astrofísica. Ha generado un gusto. Ahí fue que se generó el gusto por la ciencia. Dice, estudié ingeniería aeroespacial, ahora trabajo en la NASA. Entonces, un gusto Wow, eh, tener, digamos así, qué, alumnos. Estamos en contacto justamente en donde se haya desarrollado ese wow. interés. Y ahora lo que hacemos es buscamos becas, dineros para que salgan al exterior o aquí mismo en el país estudien ciencias, astronomía. Cada año tenemos unas charlas divulgativas y ahí buscamos justamente a quienes están con interés justamente de astrofísica y les buscamos con los profesores en universidades norteamericanas, europeas, hemos visto en el caso en México también, para que con cartas yo mismo les redacto, digamos, una carta de apoyo y buscándole, conversamos con los profesores para que tengan becas, que estudien maestrías, doctorado, entonces formando, digamos, lo que se necesita el capital humano básico para poder desarrollar la ciencia en el país. Qué bonito y qué satisfactorio esa historia de un tu alumno que gracias a tus clases se motiva y sigue el trabajo, y sigue el camino y ahora está en la NASA. Así es. Imagínate eso, qué Raúl orgullo Coral para ti. es Raúl este Coral, alumno. Tengo, que, somos que amigos en Facebook, sí, un Raúl saludo a Coral. Raúl Coral, Un sí, abrazo, justamente un gran felicitaciones. alumno que es lo lindo, digamos, en donde los alumnos superan y han tenido a su profesor y han tenido ese gusto, justamente, o sea, miren, es lindo, uno cuando habla de Qué lindo. astrofísica, sí, de las estrellas están, pero con los ojos abiertos, 20 minutos ahí, y hace muchas preguntas cuando hablamos de agujeros negros, entonces, eso es algo muy importante, justamente el interés, ¿no? Y en especial, hacemos énfasis también a niñas. Hay una brecha muy grande en caso de género, lo mismo en las comunidades indígenas. Como te digo, hay 16 lenguas que se habla aquí en el Ah, país, entonces el desarrollo que las niñas indígenas puedan estudiar ciencias, salgan a las universidades en el exterior, todo. Entonces estamos apoyándole justamente el desarrollo del capital humano en las comunidades aquí en el país. cuéntanos para, digamos, como nos escuchan en toda Latinoamérica, ¿en qué regiones, hacia qué regiones te has enfocado? ¿En dónde has trabajado? ¿En qué parte de Ecuador? ¿Es en el norte de Ecuador? ¿O en Bueno, qué? Creo que no lo habías mencionado, pero tal vez si nos sí, puedes volver. principalmente, digamos, las charlas los damos en la sierra, en la costa también. Ah, en la Tuve la sierra. oportunidad, digamos, de trabajar en un organismo internacional que en el país, digamos, hemos trabajado con comunidades en la costa, en el oriente, en la sierra. Galápagos nomás no hemos ido y a propósito es un lindo lugar para observar. Habíamos estado con el director del Observatorio Cerro Tololo ahí, era pero encantado viendo el cielo, más que nada, la corriente fría de Humboldt estabiliza la atmósfera. Sí, entonces es uno de los mejores lugares a propósito, no es muy alto. Qué Tenemos bonito. en bueno, Santa Isabela, en Santa Cruz, digamos, no, a los 800 metros, creo, la parte más alta, pero la corriente, digamos, como les digo, corriente fría de Humboldt es bastante, no genera turbulencia, el rato que golpea, digamos, con las islas, no genera turbulencia el aire, es aire frío. Entonces es espectacular observar los cielos y al mismo tiempo todo el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en el Ecuador, algo Sí, lindo que les invito pues a todos los astrónomos que visiten qué Galápagos, es bonito. un lugar espectacular para observar las estrellas. Entonces, en estas, digamos, por la posibilidad que ha habido de trabajo, hemos estado en la costa, sí, en la sierra también, en todos los lugares.
en las comunidades, también apoyándoles en el oriente, y una buena relación también con nuestros vecinos de Colombia, de Perú, con los astrónomos aficionados. Ya te voy a contar la historia también cómo ha sido de la astronomía aficionada en el Ecuador, que va de la mano con la astronomía profesional. Sí, eh, países como Latinoamérica, a veces hay niños que quieren ser astrónomos, niños que quieren ser astronautas, y a veces se restringe un poco el camino porque no hay dónde trabajar. ¿Cómo está la situación en Así. Ecuador? Porque en Guatemala, pues, te cuento, aquí tenemos un problema de sacar astrónomos graduados, pero ¿dónde pueden trabajar? Porque no hay, y debo Sí, decirlo, no hay un observatorio para que ya. ellos trabajen. Bueno, nosotros desde 1873 tenemos el Observatorio Astronómico en Quito. Oh, qué bien. Ahí hay un equipo, digamos, de astrofísicos, sí, profesionales que trabajan, ese es el principal centro. Se está desarrollando, digamos, un instituto también de astrofísica para tener la carrera a nivel de maestría, doctorado, lo que se requiere hacer. Se trabaja en líneas de investigación teórica, observacional también aquí en el observatorio, y está adscrito el observatorio a la Politécnica Nacional, una universidad de ciencias que tiene la carrera de ciencias física, entonces ahí no hay la carrera no tenemos la carrera de astronomía, pero sí física, y han hecho tesis, Físicas. digamos, a nivel de pregrado y posgrado, a nivel de maestría con temas relacionados a la astrofísica. Otras dos universidades en Quito, la Universidad San Francisco, la Universidad Central, también tiene astrofísicos, bueno, la UDLA también otra universidad, la SPOCH es la Escuela Politécnica de Chimborazo, en el caso de Riobamba, y en el caso de Guayaquil, en la Politécnica del Litoral, en donde existe carreras de física, digamos, con formación. Tenemos más o menos unos 12 astrofísicos entre nacionales y extranjeros, digamos, que trabajamos aquí en el país. Todavía no es la masa crítica que como para poder, digamos, trabajar con líneas de investigación, digamos, una amplia producción. Todavía nuestra producción es muy baja en ese sentido, ¿no? Y lo que hace referencia, sí, es un problema el caso de la cuestión de trabajo. Queda para nosotros cerca Chile, quienes han podido, digamos, yo mismo trabajé en Chile en un observatorio a propósito, y quienes han hecho la maestría, doctorado, se quedan, digamos, un tiempo, o lo que estamos haciendo también es impulsando de la parte privada un instituto de investigación para utilizar los datos de los observatorios que se producen en Chile, las observaciones, analizarlas aquí en el país, desarrollar también astrofísica teórica, también lo que es, digamos, astronomía, digamos, instrumentación astronómica, que es la parte de ingeniería aplicado a la astronomía, pero siempre el problema es real en países, digamos, en vías de desarrollo, el que no existe de la dificultad, digamos, de insertar astrónomos. Mi mamá me decía, pues, pero hijito, ¿cómo sigues astrofísica? Pues no sale todas las semanas, busca un astrofísico en el periódico, ¿no? Entonces, pero ha Sí, sido bueno el trabajar, digamos, con un conocimiento de astrofísica, y eso les inculco a mis alumnos. Miren, es un muy buen conocimiento en física, en matemática, en informática, sí, en cuestiones de geofísica también, que uno puede trabajar. Miren, yo he trabajado en cuestiones de ingeniería, en cuestiones sociales. Bueno, tiene uno que formarse, ¿no? La cuestión de estadística, la formación estadística es lo que ayuda bastante para otras ramas y aplicar, supongamos, tengo una presentación, te lo voy a pasar justamente, que me tocó trabajar en la OLADE, que es el Organismo Latinoamericano de Energía. Entonces, pero fue con buen conocimiento, digamos, de física. Lo mismo fue una época haciendo antenas muy grandes de transmisión satelital, y con un buen conocimiento, digamos, de instrumentación astronómica, de informática, sí, de estadística, es aplicarle, digamos, a resolver problemas que tiene nuestro país. Entonces, en ese sentido, van de la mano una formación, digamos, que se necesita, las bases, cuestiones de física, ciencias, digamos, básicas, física, química, matemáticas, biología, astrofísica también está, y geología, entre las ciencias básicas, y también las ciencias aplicadas. Todas las ingenierías, digamos, deben tener su fundamento en la física, en la matemática, en estas ciencias. Lo mismo la astronomía, siendo una ciencia básica. Entonces, deben ir de la mano, por más que existen problemas, uno tiene que, digamos, ser creativo y aplicar esos conocimientos en la resolución de los problemas que tiene nuestros países. ahora yo leí que tú sacaste tu maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, Ahí la sacaste y además eres fundador del Instituto de Investigación Avanzada. Cuéntanos así sobre es. este instituto. Bueno, te voy a pasar una presentación, si me permites.
Adelante. A ver. Bueno, mis estudios en la, justamente fueron de posgrado en astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid. Y te digo que los mejores profesores que he tenido han sido astrónomos aficionados, pues ese es el gusto y lo lindo, digamos, cómo te enseñan la ciencia, a quienes les apasiona. Yo digo, para escribir poemas de amor, uno tiene que estar enamorado. Lo mismo es para la ciencia, o sea, quien le gusta justamente, o sea, quien ha sido astrónomo aficionado, enseña, pero muy bien el conocimiento, la ciencia. Bueno, aquí había puesto unas palabras, no sé si se puede ver. Sí, se puede muy bien, Bueno, se puede aquí hay ver unas bien. palabras que son recién fallecido profesor argentino, perdón, se me fue el nombre, ya lo pongo más abajito, hacía referencia de quienes emprendieron el estudio de la física, dice, por amor a ella y a quienes pese a los cursos, demandas de resultados sólidos y presiones del mercado, aún aman su ciencia, no perdieron la esperanza de comprenderla mejor y se atreven a formular preguntas radicales, pues de ellos es el reino de los fotones. Son palabras Qué de Mark Bunge, bonito, que a propósito, qué falleció bonito. el año pasado, estuvo alguna vez en el Ecuador también. Y el, los retos justamente que tenemos en el siglo XXI de la ciencia, en particular de la astrofísica en este siglo para la astrofísica en el Ecuador. El problema, el dilema está justamente si resolvemos problemas locales del país o los problemas de la ciencia. Miren, ahí está una foto de una comunidad indígena en el Ecuador, quichua hablante. La mayoría de nuestras comunidades están, aparte, en zonas muy, muy altas, o sea, sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La Tacunga mismo Si está gusta, a 2.800 metros, ¿no? 2.750 metros. perdón la interrupción, si gustas, la pones en modo presentación para que así podamos verla Perfecto, completa. Así, eso. perfecto. Y te cuento que eso es una Ahí ventaja también estás. para la astronomía, ¿no? Te comenté que yo había trabajado en un observatorio en Chile y una de las preguntas que me decían, bueno, verá, estamos en el observatorio alto, ¿no le afecta a usted? Digo, vea, yo vengo justamente de zonas altas, no nos afecta la altura de los observatorios. El Ecuador tiene, como otros países latinoamericanos, una gran ventaja. Todo, o casi todo, todavía está por hacerse. Miren, este es unas fotos de la realidad del país, peor ahora con la pandemia, cómo estamos viendo la afectación económica, salud, problemas, la educación mismo, cómo estamos midiendo nosotros desde el INEVAL, la afectación que está teniendo, que es a nivel mundial, justamente. Entonces, hay muchos problemas por resolver. Y lo mejor para resolver es con una buena formación. Y les comento de una experiencia, de unos problemas locales. Copse Alto es una comunidad indígena que queda, aquí está la foto, es por la laguna de Copse, eso es en la provincia de Riobamba, ahí tenemos un desierto, el desierto de Palmira. Hubo un problema en la calerita de que un mal extracción de caliza de una empresa cementera ocasionó un derrumbe y murieron varias personas de la comunidad de ahí de la calerita y se quedaron sin nada, o sea, sus plantaciones, digamos, sus animalitos fue destruido. Entonces, es una zona linda. Yo le estoy indicando la foto de abajo, eso es la nariz del diablo. Es una construcción espectacular del tren, como para pasar el tren de la sierra hacia la costa, o sea, es el tren que une Quito, Guayaquil, pasa por esta zona. Y si ustedes ven que existe aquí un doble camino, es que el tren sube, es una gran obra de ingeniería del 1890. Tiene que subir, baja así, en zigzag va bajando, ¿sí? La cordillera atravesando, la cordillera de los Andes, que es una imponente cordillera. Entonces, en esa zona tan linda, sí hubo este problema y justamente estuvimos ahí perdón, en, con especialistas, digamos, me tocó trabajar ya en recobrar nuevamente a esta comunidad. En un principio logramos muy rápidamente una donación de
el guineo, el plátano, que es de exportación y que, digamos, es el de desecho, que nos den para los animales que no tenían que comer. Rápidamente, en 24 horas, llegaron unas 3 mulas, esos camiones muy grandes, con el plátano desecho, que es a propósito de muy buena calidad, que fue de alimentación para los animalitos, sí, las vacas, todos, borregos de aquí de esta comunidad. A propósito, fue de un candidato que es la persona más rica del país y Oh, no puso su nombre, digamos, en este obsequio que hizo. Nosotros esperábamos que él esté ahí con la televisión. En ese sentido, no hizo propaganda. E qué hicimos, bueno. pedimos nosotros dineros al gobierno de Australia. Entonces fue un proyecto, teníamos un reloj con 12 horas 14 horas de diferencia con Australia, el reloj de aquí, porque las cosas, las fechas que hay que enviar. E hicimos un programa en educación, en salud, bueno, en nutrición, ¿no? Y en desarrollo económico, en esas 3 áreas para esos niños, para darles una buena nutrición, una buena educación justamente, y en un tiempo de 8 meses salieron de la extrema pobreza. Eh, Fíjense en la altura que está esta comunidad, eso ya es a 3.200 metros sobre el nivel del mar, solo se da 4 cosas, o sea, unas papas muy chiquitas, un choclo muy pequeño de mala calidad, mashua, digamos, y otros productos, digamos, que no se da, no puede, que es lo único que se da en la altura. Entonces, justamente con ingenieros agrónomos, vimos cómo sembrar haciendo terrazas con plantas alrededor para generar un microclima, como también con semillas transgénicas. Ejemplo, pudimos sembrar col, lechugas, sí, o sea, aumentó de 4, digamos, a 12 tipos de siembras y que podían vender, salir cada 2 semanas, digamos, en su Aguano, Aguamote también, que una ciudad cerca que queda, cabecera cantonal de la provincia, que podían vender esos productos. Entonces ya tenían ingresos. Conseguimos también que se financie animalitos, o sea, un cerdito que esté a nombre de la familia y una vaquita, ¿no? Y una vaquita, como les digo, para los dineros, eran a propósito 60 familias. Y logramos, luego que se hizo un préstamo, la organización ante el Banco Interamericano de Desarrollo, para tener para la leche, digamos, pausterizar, hacer quesos, sí, y yogur. Se les capacitó a los indígenas, digamos, a las personas que iban a trabajar en esto. Y lo más lindo, como les digo, en 8 meses que vino el gobierno de Australia a hacer una evaluación a ver si funcionaba o no el proyecto y cómo se evalúa. Es talla peso, es decir, a los niños, a ver, o sea, no es preguntarles, sí, sí, les dieron tal cosa, sino a ver qué talla tienen y qué peso tienen, o sea, funcionó o no funcionó. Y funcionó muy bien este proyecto, fue fantástico, se quedó, digamos, la fábrica de quesos en la comunidad y fue algo lindo de que regresamos y justamente alguien me dice, vea, ingeniero, ya estamos exportando los quesos. Yo casi me Ah, caigo cuando escucho eso. qué bonito. ¿Y a dónde están exportando? Me dice, bueno, a Guayaquil. Digo, qué bien. Entonces, Qué bien. salieron de la extrema pobreza. ¿Cómo? Era utilizando modelos estadísticos, modelos econométricos, justamente para cómo se salga adelante. Otro, igual en Pilawín. Esta es una comunidad, fíjense en lo lindo de estos niños, cómo es su poncho rojo, su sombrerito blanco de lana de cordero. Y en esta zona, miren, es el páramo, Ese es el traje típico de es esa el traje región. típico, ¿no? Y verán, y uno de los problemas que nos planteaban es, dicen, miren, nosotros hacemos con lana de oveja nuestros ponchos y los colorantes no los conseguimos aquí en esta zona. Tenemos que bajar, digamos, hacia la costa, a Santo Domingo de los Áchilas, a comprar los colorantes rojos. O sea, los colorantes que existen en la zona son como para hacer colores café, digamos, ocres, así. Dicen, eso no es nuestro color de nuestra comunidad, nosotros somos así un rojo llamativo. Y dice, y tiene que salir dinero de nuestra comunidad. Entonces, lo que queremos es, con las plantas de nuestra comunidad, poder hacer ponchos rojos. Bueno, entonces eso fue un problema bastante complicado con ingenieros químicos, digamos, con PhD en química, justamente cómo se pueda hacer unos ponchos así rojos. Aquí vemos a alguien, son muy creativos, y el Mushuk Runa, que es un equipo de fútbol, han ganado, sí, varios campeonatos. Hay una empresa justamente de
ahorro y crédito ahí en esta zona, son muy creativos y fue interesante el que ellos decían, vea, necesitamos conocimiento para poder resolver ese problema. Entonces, como les digo, fue un problema de química que logramos así resolverle y otro más. Aquí ven la comunidad indígena, en donde se hace los trabajos de forma con la minga, es decir, de forma comunitaria, todos para terminar la casa de alguien. Todos, el barrio, digamos, la comunidad ayuda y lo mismo, así a todos se van ayudando, hay un entretejido social así muy fuerte en la sociedad. Y nos comentaba de que ellos lo que hacen es con la chicha, es decir, con el maíz, la chicha de jora que se llama, hacen una bebida y digamos, en donde llevan son las perras, que son los estómagos de los borregos, ¿no? El recipiente. Entonces, claro, con el calor en la minga, eso empieza a fermentarse. Y claro, al mediodía eso, digamos, ya está convertido en alcohol y la minga, muchas terminaban pues en peleas, en problemas, digamos, por Eso se el volvió alcohol que se la fermenta, bebida. pues, Ah, qué la bebida, la interesante. chicha. Entonces nos decía, miren, así bien clara, lo que queremos es un estabilizante que no se, que la chicha, digamos, esté estable, no se convierta en alcohol. Y claro, dice, ¿por qué queremos eso? Porque o de no tenemos que sacar el dinero de la comunidad y comprar Coca-Colas, no digo la marca, pero en la ciudad tenemos que comprar colas y no queremos que salga el dinero, sino que quede en la propia comunidad. Entonces, mire, ese era otro problema. Y como les digo, ha sido el resolver este tipo de problemas con conocimientos, como les digo, una persona de astrofísica resolviendo problemas sociales. Y en intercambio, digamos, con otras personas, asimismo, hemos podido resolver esos problemas. Qué bonito. Otra experiencia ha sido justamente en la Organización Latinoamericana de Energía, en la OLADE. Entonces fue un programa, se llama el SUPER, que es un sistema unitario perdón, sí, el sistema de planificación energética regional. Entonces, es un programa que costó $2 millones en ese entonces. Lo que hace es a todas las plantas eléctricas del país organizarles, es decir, digamos, el día de hoy, sábado, solamente trabajan las fábricas, trabajan menos, el día domingo se trabaja menos, entonces se desconectan, sí, las termoeléctricas, porque además de que contaminan el CO2, los gases que mandan, gases de invernadero, es caro la energía termoeléctrica. Entonces se prenden que estén más, digamos, las hidroeléctricas. No tenemos una energía eólica también en dos lugares del país, en Loja y en Galápagos, y están interconectados. Entonces, este programa lo que hace es optimizar más o menos unas 5.000 variables, sí, de cómo deben funcionar. Entonces, en el centro de control que está cerca de Quito, le indican, a ver, se debe desconectar tales y tales las termoeléctricas y están funcionando, digamos, las hidráulicas. Y luego el día lunes se necesita a las 7 de la mañana, a las 6, realmente las fábricas, las personas, todo el mundo, digamos, que utiliza la electricidad. Entonces ahí se encienden también las termoeléctricas. Entonces es un control bastante interesante de este sistema unificado de planificación energética súper. Y ha sido matemáticas, informática, digamos, con conocimientos básicos, poder resolver, como digo, un astrofísico está en capacidad justamente de resolver estos problemas. Lo otro ha sido, asimismo, otras experiencias en el caso de Equatorial Technologies, una empresa ecuatoriana que diseñaba estas antenas. La señal de antes, estoy hablando del siglo pasado, era muy débil la señal de los satélites, no estaban enfocados para Latinoamérica, para el Ecuador, entonces necesitábamos antenas muy grandes para captar la señal. Entonces, lo que hacíamos es diseñar, digamos así, estas antenas que están acá y además de noche logramos escuchar el centro de la galaxia, sí, a nivel de radio con estas antenas y logramos exportar también estas antenas. Entonces, son empresas pymes, en donde no puede contratar, digamos, 6 ingenieros, lo que contrataba, vean, una persona que sepa de ingeniería eléctrica, de ingeniería civil, de informática, de cuestiones de teoría electromagnética, digamos, de la forma de las antenas, de cómo hacer. Entonces, ahí es un espacio, digamos, en las pymes, en donde quienes tengan así formación en física, una buena formación en ciencias físicas, en astrofísica, puede resolver estos problemas. Y lo otro es también un programa cuántica
que fue algo muy interesante. Es un programa, es un laboratorio que utiliza el teléfono celular. Nuestros celulares tienen ahora una cosa de unos 12 tipos de sensores y son sensores bastante complejos. Entonces, ha sido utilizar justamente esos sensores para prácticas de laboratorio. Ha sido muy interesante, o sea, los alumnos de colegio, de escuela, porque sirve para física, para, digamos, prácticas de astronomía, también el celular. Entonces, a ellos les gusta, están hasta fuera de la clase utilizando el celular, las medidas. Hay varios programas, digamos, que realizan las medidas y los resultados que dan, pero son estupendos laboratorios. Entonces, es un laboratorio barato, económico para escuelas rurales, colegios rurales, que puedan tener un buen laboratorio de física. Y además le hemos hecho un aparatito, es un, no solo multímetros, sino, digamos, señales para probar el, las entradas, digamos que cuesta caro un programa, un aparato, digamos, electrónico de estos, y nosotros le hemos hecho con los circuitos y anexado al celular y utilizando los programas que son de libre dominio. Entonces, eso también ha sido una, en, digamos, una cuestión en donde personas así con formación en física, en astrofísica, han podido trabajar en el país. En el caso de la ciencia, existe una frontera de ignorancia y expansión, decía Richard Feynman, ¿no? Entonces, bueno, para hacer las palabras, para hacer poemas de amor hay que estar enamorado. ¿Les reconocen, amigos, a esa pareja? Bueno, es Chandrasekhar, un Imagínate, gran astrofísico, Chandrasekhar. ¿sí? Subramayan Chandrasekhar, ¿no? Chandrasekhar significa el que tiene la luna como joya en la cabeza. A los 19 años terminó sus estudios universitarios en Madras, viajó 8 meses en barco a Inglaterra a realizar su doctorado. Su ídolo fue Eddington y fue un xenófobo que tuvo en plena Royal Society, que le dijo que no estaba, que estaba equivocado con respecto a las enanas blancas. Después tuvo que retractarse y le dieron el premio Nobel en el 83. Claro, por Eh, el límite. Establecer el Exactamente, límite, ¿no? Chandrasekhar, ¿no? Ajá. Chandrasekhar en su escritorio, en su oficina, tenía este cuadro, El hombre sobre la escalera, de Piero Borello. Y lo que significa es eso, justamente, o sea, de que hay mucho por subir, mucho por escalar, mucho por conocer, y estamos todavía en la mitad de la escalera subiendo. Entonces, hay una gran cantidad de conocimiento, de preguntas por resolver, que las nuevas generaciones tienen que resolver, los millennials ahora, los centennials, los pandemials, tienen que resolver estos problemas. Hay un bonito libro de John Bacall y Jeremy Ostriker, que son problemas irresolubles, no resueltos en astrofísica. Entonces, aquí están una lista de problemas para emprender un PhD en astrofísica, una lista de problemas fuera de las oficinas de los investigadores. Siempre en las charlas que damos de divulgación, les comentamos así a los chicos, miren, o sea, de los problemas, de interesarles justamente por dónde pueden hacer sus investigaciones, por dónde, qué estudiar. Y en realidad lo lindo de la astronomía es todos los campos, desde estelares, planetas, asteroides, evolución galáctica, evolución de galaxias, el universo y la parte de instrumentación. Hay muchas cuestiones que son campos abiertos de investigación en donde se puede trabajar en varios temas. Entonces, la astrofísica en el Ecuador, hay 3 temas en los que estamos desarrollando, los que trabajamos, digamos así, en el área de astrofísica. Primero ha sido una formación en las universidades. La foto de acá arriba, ese es el nuevo observatorio astronómico, realmente el Instituto de Astronomía y Astrofísica, que está en proceso, digamos, de creación. Entonces, este va a ser el centro de investigación principal. Va a continuar, digamos, el observatorio, es el Observatorio Astronómico de Quito, es desde 1873, es un museo, también, digamos, se hace investigación ahí, pero lo que se quiere es, al alero del siglo XXI, actualizar la astrofísica, las líneas de investigación, entonces ser un instituto
pionero en la parte de astrofísica. A propósito, justamente una de las misiones, bueno, 2 misiones geodésicas vinieron acá al país en 1735, me parece que fue la primera, con de la Academia de Ciencias de París, a medir justamente un meridiano acá en el Ecuador. Había las dos teorías, la de, en este caso, la de Newton, que decía que digamos, la Tierra era achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Cassini, el famoso astrónomo italiano que era director del Observatorio de París, decía no, lo contrario. Por el movimiento de rotación es achatada en el Ecuador y ensanchada en los polos. Entonces vino la primera misión geodésica justamente para ver cuál de las dos teorías era la correcta. Y vinieron a Quito, justamente hicieron ahí las medidas y lo que sabemos justamente, o sea, la Tierra es ensanchada en el Ecuador y achatada en los polos. Entonces colaboró mucho, digamos, esa misión. Estuvo dirigida por Carlos María de la Condamine, varios científicos, Charles de Godin, varios científicos españoles también. Entonces ahí ayudaron ellos también para la independencia del país. Fue muy interesante. Humboldt también vino posteriormente, hubo otra misión geodésica. Y lo principal, bueno, los estudios que hicieron en esa época son interesantísimos. Existen los textos aquí en la Biblioteca Nacional del Ecuador, los textos originales, sí, supongamos de cómo hicieron medidas. Fíjense, tenemos otros de Chimborazo, y el Chimborazo es el volcán más alto del país, y es el más alto, o sea, desde el centro del centro de la Tierra, o sea, más alto que el Himalaya, ¿no? Hay una diferencia de 2 kilómetros por lo que es ensanchado en el Ecuador, Comprendo. la forma Ujú. que tiene la Tierra. Entonces, hicieron unas medidas justamente del péndulo bate segundos, con el periodo de un segundo y cómo le atrae. Tiene una forma casi un casquete esférico, semiesférico, ¿no? Y cómo la masa de todo este casquete semiesférico le atraía al péndulo y fue ahí la primera vez de que se definió el metro. Entonces está en el Observatorio Astronómico de Quito, justamente el metro patrón, con la definición, digamos, de la primera medida geodésica que vino al Ecuador. Entonces, has visto ese historial, Humboldt también, el cosmos es lindísimo, cómo eh, con las herramientas que tenían en esa época, cómo resolvieron los problemas de geodesia, las medidas que realizaron acá. Y otra cosa más, en el caso, luego fueron alemanes en 1873 que fundaron el Observatorio Astronómico y daban clases de astronomía, geodesia, matemáticas avanzada en la primera escuela politécnica que creó el presidente García Moreno. Y lo interesante justamente es ver, supongamos en esa época, estamos hablando de 1873, todavía no había análisis vectorial, lo que tenemos nosotros ahora también como ecuaciones diferenciales, ¿no? Cómo, viendo sus apuntes, cómo resolvían, digamos así, los problemas de geodesia, de astrometría. Es interesantísimo para la historia. Y una cosa más interesante también de los alemanes que vinieron a fundar el observatorio y la escuela politécnica es que estaban en contacto con Europa y le mandaron unas fotos a Menten, eran jesuitas. Los astrónomos, digamos, que estaban y los científicos en el observatorio astronómico, le mandaron unas fotos sobre unas cuñas, digamos, son unas tablillas de arcilla que estaban en el Museo de Berlín, ahora están continúan, digamos, están en el museo en Berlín, tienen unas cuñas y le descifraron aquí en Quito, en el Ecuador, de que era un sexagesimal, es decir, que la contaban de 60 en 60. Entonces, ese fue un aporte también, digamos, a la astronomía, digamos, historia, aquí en el Ecuador, de los primeros alemanes que estuvieron. Luego hubo una misión también con Rusia, estuvo aquí varios científicos rusos, entre ellos también Valentín Yurevich, un astrónomo bielorruso, que le gustaba mucho la arqueoastronomía. Entonces, nosotros tenemos aquí unas pirámides
y se vio la orientación que tienen estas pirámides en Cochasquí, entonces se ha desarrollado el interés también por personas que les gusta la historia, esta parte de arqueoastronomía, y en los años 60 la posición del Ecuador ha sido muy buena para los catálogos, el FK5 en ese entonces, y que estaba saliendo el nuevo catálogo de estrellas, FK6, lo que servía el Ecuador era para empatar las observaciones del observatorio de Berlín, digamos del hemisferio norte, con el observatorio de Córdoba, en Argentina, del hemisferio sur. Entonces las observaciones de aquí se hacía con un astrolabio, Danchong, que todavía está, digamos, ya es parte de, ya es del museo, ese astrolabio, y era para empatar justamente las observaciones y la astrometría, la posición de las estrellas del hemisferio norte y las del hemisferio sur. Esa es la ventaja de estar aquí en la mitad del mundo. Aquí estábamos justamente, les indico esta foto, son unos tanques, es un astrofísico de la Universidad San Francisco de Quito, son unos tanques para astrofísica de altas energías, adentro están unos detectores que conseguimos una donación desde del laboratorio Fermi, entonces lo que detectan son rayos cósmicos. A la altura que estamos es pero perfecto para los rayos cósmicos. Tenemos esos detectores en Chimborazo, aquí en Quito, digamos en el Pichincha, y en la Universidad de San Francisco tenemos en 3 partes estos detectores. Entonces, una de las áreas que trabajamos es en esto, que se trabaja en el país, es en astrofísica de altas energías, rayos cósmicos. También en la parte de formación, tenemos aquí unos pequeños telescopios en las 3 universidades, en la Politécnica Nacional, en la San Francisco, en la SPOCH, en carreras, digamos, de ingeniería, en lo que es también en materias optativas que se dan de astronomía. Entonces, la formación en astrofísica, han habido cada 2 años las escuelas de astrofísica, han venido científicos internacionales para dar justamente estas escuelas. Con la Unión Astronómica Internacional también se ha logrado que nos financien, y ahí se está formando el interés también para que sigan carreras de astrofísica. Son escuelas de muy buen nivel. Existen las materias optativas, cursos, seminarios, y lo que pretendemos justamente es poder tener, como en otros países, aquí he puesto como la UNAM, como las universidades en España, en otros lados, tener una maestría, un doctorado en astrofísica. Para eso hemos estado también a las personas que salen al exterior preparándoles con un propedéutico en astrofísica, en las materias que van a requerir. Entonces nosotros tenemos una propuesta, como te decía, que es no solamente de la parte estatal, digamos, el realizar el desarrollo de la astronomía, sino también de una parte privada. Entonces, hemos visto 3 áreas, la parte teórica, la parte observacional y la parte de instrumentación, y tomando ejemplo el modelo de el, la escuela, realmente el SEX, el Centro de Estudios Científicos Santiago. En mi época, cuando estuve en Chile, tuve la oportunidad de conversar con el profesor, en ese entonces era Teitelboim, hoy es de apellido Bunster, quien justamente, bueno, es un especialista, un experto a nivel mundial en teoría cuántica de campos, en gravedad cuántica y la gravedad Jackie Teitelboim, en teoría de la radiación electromagnética, hay la formulación hamiltoniana de la gravitación, la cuantización de sistemas Gauge, hay los agujeros negros, los BTZ, que son bañados, Teitelbaum Zanelli. Es justamente el creador, digamos, de este instituto. ¿Y con quién conversábamos? Miren, ahí está con Stephen Hawking. Ok, Tuvimos la sí. oportunidad, personalmente, 2 veces estuvo en Chile Stephen Hawking, porque iba a trabajar, o sea, no solamente a dar charlas, sino a desarrollar seminarios con los especialistas aquí en el Centro de Estudios Científicos Santiago, que es algo privado. Entonces nosotros le tomamos esa idea. Y a propósito, cuando íbamos a las charlas así, a los seminarios de Stephen Hawking, no entendíamos nada, no por el inglés, sino por el nivel que trataba Stephen Hawking de gravedad cuántica, digamos, agujeros negros. Entonces, conversando justamente con el profesor Teitelbaum, nos decía, miren, sí, desarrollen igual como fue el Centro de Estudios Científicos Santiago, un centro en el Ecuador. Veíamos cómo fue financiado el centro de estudios. Dicen, miren, pueden hacer astrofísica teórica. Entonces, justamente, ese ha sido nuestro modelo. Ese es el SEX en Chile, esa es la dirección, www.sex, Centro de Estudios Científicos Santiago. Bueno, ahora están en el sur de Chile, ya se fueron hacia Valdivia. Entonces, tienen ahí 3 laboratorios, uno de física teórica, un laboratorio de biología y otro de glaciología. Entonces, se puso en marcha los institutos del Millennium. El profesor Teitelboim era además
asesor científico del presidente de la República. Entonces lograron hacer estos institutos del milenio. Es una red pionera de centros de investigación en el Cono Sur, uniendo. La idea de estos centros del milenio fue justamente, o sea, si hay un buen profesor, o sea, que haya publicado unos 40 papers, que haya dirigido tesis de grado, sí que dirija un laboratorio, poder independizarlo, o sea, darles recursos, que se dedica totalmente a la investigación, ¿no? Y, digamos, que esté asociado a la universidad, siga esa asociación, pero financiar más la investigación. El presupuesto, el proyecto, digamos, original contó con un presupuesto de 15 millones de dólares durante los 3 primeros años, de los cuales 10 millones fueron otorgados por el gobierno chileno y el resto por el Banco Mundial. Esa es una muy buena gestión de un científico. Entonces, Magnífica. sí, miren, en Latinoamérica que vengan así científicos, premios Nobel, van a trabajar en el SEX, sí, van a hacer un año sabático, entonces, a muy buen nivel. Y fíjense que hacen física teórica como gravedad cuántica. Entonces lograron así que la administración del proyecto radicara en el Ministerio de Planificación de Educación. Entonces, estos centros de estudios científicos, los institutos del milenio, nosotros hemos presentado el proyecto ante la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en el país como Instituto de Investigación Avanzada. Y aquí tiene justamente una de las ramas, digamos, uno de los proyectos es justamente desarrollar la astrofísica. Y en ese sentido, utilizar los datos, como les comentaba, de los observatorios de Chile, analizarles también aquí. Hay una brutalidad, hay una cantidad muy grande de datos que se produce cada noche en las observaciones en los grandes observatorios de Chile. Segundo, desarrollar instrumentación astronómica también, o sea, estar en contacto con las universidades que desarrollan los instrumentos, o sea, sería un porcentaje, queremos que sea un porcentaje representativo, sería poco al principio de colaborar de la parte de astrofísicos, ingenieros del Ecuador en ese proyecto, y la ventaja es al tener un instrumento que esté, digamos, un espectroscopio en cualquiera de los observatorios, sea en Islas Canarias, en Chile o en Hawái, que nos da un porcentaje también de observación. Entonces, esa es la ventaja de desarrollar instrumentación, el tener tiempo de observación, y así son las universidades, los centros de investigación en Chile, que colaboran, digamos, bueno, por estar en Chile tienen un porcentaje, 20, 25% o 15%, dependiendo de los instrumentos, y asociarnos también, digamos, con las universidades, institutos en Chile, con el SEX nos interesa bastante, para tener también ese acceso a los observatorios y poder analizar los datos de los observatorios aquí en el Ecuador. Tenemos una computadora, una supercomputadora también en una de las universidades en Yachay que se hizo la inversión, entonces queremos utilizarle justamente esa infraestructura que hay en el país. De ahí la vinculación con la astrofísica, la parte, miren, ahí está la parte de divulgación, las olimpiadas de astronomía y astrofísica que está participando el Ecuador. La Universidad de Cotopaxi se ha hecho cargo de este proyecto, está con el área de vinculación, la enseñanza en las escuelas y colegios. Hay unos proyectos también de desarrollar, digamos, talleres con los niños para que observen, sí, el cielo. Uno de ellos tiene financiación de la Unión Astronómica Internacional, para llegar a las escuelas, el interés que exista que se desarrolle con la astronomía. La divulgación también, siempre estamos con el público en general. Y de los aficionados, es también una historia muy interesante. En los años 40 vinieron saliendo de Alemania por la Segunda Guerra Mundial varios profesores alemanes al país, principalmente matemáticos, físicos, y ellos impulsaron la creación de la primera sociedad de astrónomos aficionados en el país. El que fue rector de la Politécnica Nacional, el ingeniero Orellana, fue era un ingeniero civil, y fue uno de los miembros de esta asociación de aficionados. Posteriormente, sí, bueno, ellos ya eh, fue disminuyendo, decreciendo, digamos, la actividad de la primera sociedad ecuatoriana de astrónomos aficionados. Nosotros éramos chicos de colegio cuando les retomamos nuevamente, le impulsamos, conseguimos un telescopio, hubo más personas interesadas y creció, digamos, nuevamente les retomamos. Originalmente era la Asociación Ecuatoriana de Astrónomos Aficionados, le hicimos como Sociedad Ecuatoriana de Astrónomos Aficionados, luego después también le hicimos ya presentamos un proyecto a Cerro Tololo,
el Observatorio Interamericano que queda en Chile, para observar estrellas variables en omega Cen. RR Liras fue el proyecto, y fue interesante de que éramos aficionados, ninguno era profesional, éramos estudiantes de física, de arquitectura, de varias ramas, y logramos un proyecto internacional que nos financie. Bueno, fue interesante porque el Observatorio Interamericano da énfasis, Cerro Tololo, a proyectos que sean de Latinoamérica, ¿no? Y claro, habían proyectos de muchísima altura, digamos, de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de Japón, ¿no? Y nuestra carpeta le pusieron arriba y salimos, nos ayudaron astrónomos profesionales justamente de Cerro Tololo para este proyecto, y fue algo lindo porque las medidas que tenemos de la variabilidad de las RR Lira se están, bueno, las RR Lira, las estrellas variables, son como adolescentes, ¿no? Entonces están haciendo una rabieta, y ya vemos en más de 100 años de observación que está variando justamente los periodos de variabilidad de estas estrellas. Entonces fue algo lindo dar a conocer. Hicimos una publicación al respecto justamente de aficionados de que se puede justamente hacer un aporte a la comunidad, sí, utilizando, claro, instrumentos buenos, un buen observatorio. Y lo otro ha sido asimismo la PROAM, es decir, profesionales y amateurs, la relación. En un principio siempre ha sido complicada esta, pero lo que, miren, este ejemplo que les damos de hacer un proyecto conjuntamente con profesionales, indica de que es posible, ¿no? La Hacer unión. una buena relación entre profesionales y amateurs. En la actualidad existe Quinto Pilar, Quillarimanía, otros 4 o Son, 5 lugares, esas son digamos, asociaciones. asociaciones de astrónomos aficionados. Ok. Y en Facebook está justamente Astronomía Ecuador, en donde tenemos en Cuenca, sí, y han recibido premios, digamos, por divulgación, un buen grupo que existe ahí. Quinto Pilar en Quito, Quilla Ramanía es en Riobamba, tenemos en Guayaquil también. Entonces, esos son los grupos que ya es lindo ver cómo han crecido, desarrollados, hacen sus reuniones. Aquí están justamente observando las estrellas en los cielos del Ecuador. Ya Tenemos sí veo. planetarios en el planetario del Instituto Geográfico Militar. Aquí en la ciudad de Quito, en el Parque La Carolina, también hay un planetario, es Mundo Juvenil, así para los niños. Entonces, eso es como vemos aquí la foto justamente de una niñita con el telescopio observando la luna, las actividades, digamos, que realizan los grupos de aficionados. Entonces, y debe ir de la mano, creemos, justamente para el gusto de las personas que tenemos por la astronomía, justamente los grupos en donde vamos a conversar de los temas que nos interesan. Entonces, esto es, pues, el cómo está la ciencia, la astronomía en el Ecuador. Habíamos puesto ahí la ciencia les espera con los libros abiertos. Bueno, ahí están nuestras coordenadas aquí en Sí, el país. muchas gracias por la riqueza de la información. Yo solo voy a identificar una vez más para el público que nos escucha. Estamos entrevistando al doctor Eduardo Salgado de Ecuador, quien es también director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL en Ecuador. Tiene un doctorado, un PhD en psicometría. Además, tiene una maestría en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Imagínese usted, qué combinación. Eso es lo lindo, ¿no? Poder unir así los gustos, las cosas. Y como les indico siempre así a mis alumnos, o sea, si bien en el Ecuador no existe así la carrera o poder trabajar, pero sí los conocimientos avanzados de astrofísica, de física, de matemáticas, de informática, sirven para resolver los problemas que necesita el país, ¿no? Los países de Latinoamérica. Es increíble todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho y de verdad te agradecemos mucho por nos has dado luz sobre el aspecto de la astronomía en Ecuador que no lo conocíamos, no conocíamos todo esto. Quizás tal vez no hemos estado coincidiendo con los divulgadores, pero es fantástico que podamos dar a conocer todo el trabajo y el avance que tiene la astronomía y la astrofísica en Ecuador. Lo que tú nos contabas de las visitas desde mucho antes de personas de Europa que fomentaron la astronomía, la astrofísica.
Sí, justamente eso ha sido uno de los partes que he impulsado al país y debemos, entre todos los países latinoamericanos, conocernos, saber todo lo que se está haciendo, justamente ahora las redes sociales, la tecnología nos acerca. Es lindo también poder conocer, gracias Edgar, justamente con tu programa, lo que está, la astronomía, cómo se está desarrollando en Iberoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en España también, sí, entonces el estar en contacto, informarnos también, eso es el gusto de dar a conocer la información, la divulgación, los conocimientos que son libres para todas las personas y que nos encanta, a todos los que nos encanta ver el cielo. Entonces estamos muy contentos con tu programa, mi estimado Edgar. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo y ya solo para irnos despidiendo, porque ha sido una hora maravillosa, de verdad, de información de todo tipo, de social, geográfica, qué belleza de lugares los que nos enseñaste, lindísimos. También lo que nos contabas de la ayuda social a las comunidades que están allá hasta allá arriba. Todo esto, cómo se une la astronomía con todo, Así digamos, has es. logrado entretejerla con todo el contexto social y eso nos hace realmente ver el amplio campo de la astronomía. Te quisiera hacer una pregunta para que queden nuestros récords. ¿Alguna persona, algún joven, algún niño que quiera ser astrónomo, que quiera ser astrofísico? A veces dicen, como en algún momento tal vez nos dijeron, eso es para otros países, esto es para las potencias. Nosotros somos los latinos, no deberíamos de fijarnos ni ponernos estas metas. Mejor olvídate de eso porque, como tú dices, no van a haber trabajos para todo en el periódico para ti. ¿Qué estamos cambiando ese paradigma ya y deberíamos de impulsar y fomentar el estudio o deberíamos tener precaución en ese sentido? ¿Qué piensas tú con todo lo que has hecho en el Ecuador? Que no tengan miedo, en especial los niños, las niñas, sí, que estudien lo que les gusta. Y el día 11 de febrero fue el Día Mundial de la Niña en la Ciencia, justamente lo que queremos es eso. Justamente. En especial las niñas, hay una brecha grande todavía en nuestros países, que estudien lo que les gusta. Sí, si quieren estudiar astrofísica, perfectamente, que estudien. Nosotros estamos viendo sí, las maneras de ayudarles con becas, de apoyarles en libros, prepararles en propedéutico lo que necesitan justamente para que cumplan sus sueños, ¿sí? Y luego esos conocimientos, justamente lo más lindo de la astronomía es esa implicación que tiene con los otros conocimientos, o sea, cuando uno habla de Kepler, habla de la historia, habla de los modelos, antes, digamos, heliocéntrico, geocéntrico, sí, cuestiones sociales, cuestiones de matemáticas, entra todo, digamos, los conocimientos en el campo así de la astronomía que se imbrican de manera así muy diáfana e interesante. Entonces, es lo lindo y invito justo a quienes están interesados que estudien lo que les gusta, que vean el cielo, es maravilloso, sí, el contemplar la naturaleza, sí, un eclipse solar, verle, miren, hay seguirle a la estación espacial cuando cruza, es hermosísimo verle, ¿no? Y reunirnos a ver lluvia de estrellas. Entonces les invito a todos los niños, niñas, adolescentes que sigan sus gustos, que vean el cielo, que estudien también las ciencias. Eso es lo que necesita para salir adelante nuestros países. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por esas palabras y por esta opinión tan calificada que realmente nos da mucho gusto recibirla. Gracias por abrirnos la puerta a la astronomía en Ecuador, por permitirnos ver cómo está la astronomía, tanto profesional como la astronomía de aficionados, la astronomía de la gente, porque así empiezan muchos niñitas como la que usted mostró ahí. A lo mejor algún día va a ser astrónoma, Así astrofísica, es. científica. Esperemos eso. Gracias, mi estimado Edgar. Estamos a las Muchísimas órdenes. gracias. Y que no sea esta la primera y última que exista otras charlas. Podemos hablar de galaxias, que es el tema que me interesa. Así que queda Muchas pendiente gracias. también otra reunión. Encantado de conversar sobre dinámica de galaxias. Lo haremos así, sin duda. Muchísimas gracias A ti, por muy este de amable. hoy. Muy amable por la entrevista y felicitaciones por el gran trabajo Gracias. que has hecho. Un abrazo y Muchas saludos gracias. a todos los amigos de Latinoamérica. Buen día, que pasen Muchos bien. saludos. Buen día.
Adiós. Adiós.